I love you. Jesus, I love you. You are my Lord. Los saludo con mucho cariño y le doy gracias a Dios por este día tan maravilloso de reflexiones, de testimonios sobre el Sagrado Corazón de Jesús, nuestra gran fiesta de junio, nuestra gran fiesta de toda nuestra vida realmente, porque estamos celebrando nada menos que a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Qué honor tan grande y qué alegría tan grande. Y qué bueno que todos nos podamos compenetrar en esta realidad espiritual de glorificar al Señor y de llenarnos de Él, que no hay una alegría más grande. Y sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy, que es cuando más necesitamos de Dios y cuando más necesitamos llenarnos de Él, para que podamos ser no solamente una inspiración a los demás, sino también podamos ser una esperanza, un apoyo. Y también, pues, el testimonio que nosotros damos hoy en medio de tanta dificultad que vive el mundo es mucho más importante que en un tiempo común, porque en los momentos difíciles de la vida es donde verdaderamente tenemos la gran oportunidad de brillar con nuestra fe y demostrar de qué está hecha nuestra fe. El tema que les voy a compartir es Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Les voy a leer de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: la justificación por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros que habéis tenido ante los ojos a Jesucristo en la cruz? Solo quiero saber de vosotros esto: ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la obediencia a la fe? ¿Tan insensatos sois? Habéis empezado con el Espíritu y acabáis ahora en la carne. En vano habéis vivido cosas tan grandes. Bien en vano sería. Ahora bien, el que os comunica el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por virtud de las obras de la ley o por la obediencia a la fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, daos cuenta de que quienes viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham, porque todos los que se apoyan en las obras de la ley están sujetos a maldición, pues está escrito: maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de todo lo que está escrito en el libro de la ley. Porque está claro que nadie es justificado delante de Dios en virtud de la ley, ya que el justo vivirá de la fe. Palabra de Dios. Pues hemos escuchado maravillas sobre el Sagrado Corazón de Jesús en la jornada de hoy, durante todo este congreso. Y cada uno de nosotros se enriquece con todo lo que hemos escuchado. Quizás para algunos, mucho de lo que se ha dicho ya lo han escuchado. Para otros, de repente no. Pero no importa, porque de todas maneras es como cuando vamos a misa y nos leen la palabra.
Y la palabra que están leyendo no la pueden haber leído durante toda nuestra vida, quién sabe cuántas veces. Pero lo que tiene que ver con el Espíritu es siempre nuevo. Aunque las palabras las hayamos escuchado, lo que llega al corazón es siempre nuevo. Escuchábamos en la primera intervención de hoy eh, sobre el corazón que guarda los sentimientos. Y por eso es que los sentimientos nuestros navegan con el tiempo y caminan con cada paso que damos. Por lo tanto, son sentimientos nuevos. Entonces, cada que escuchamos la palabra, el corazón está albergando unos sentimientos nuevos. Y esos sentimientos, cuando se viven en Dios, cuando se camina en obediencia a Dios, son sentimientos de Dios. O sea, son buenos sentimientos. Como decía el Padre esta mañana, esos son un corazón noble, un corazón que camina con Dios, un corazón bueno. Para nosotros como católicos, la presencia del Sagrado Corazón de Jesús como imagen es una compañía que tenemos desde la niñez. Para nosotros que somos, por decir así, católicos de cuna, ¿no? Que toda la vida, para bien o para mal, para algunos, porque yo, por ejemplo, me fui de la iglesia desde los 14 años hasta los 47 años, 33 años, que no tuve como compañía esa imagen de Jesús. Pero cada vez que regresaba a la casa de mis abuelos, de mis padres, de mis familias, de mis parientes, siempre encontraba esas imágenes. Ya les había perdido el amor y les había perdido todo mi respeto, pero sin embargo estaban ahí siempre. Cuando regresé a la iglesia, tomaron vida de nuevo, obviamente después de que el Señor se me había aparecido. Ya había vivido muchas cosas y el encuentro con esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús y claro, el Inmaculado Corazón de María, que prácticamente no los podemos separar. El Sagrado Corazón de Jesús a mí me ha impactado mucho en el sentido no solamente de imagen religiosa y de tradición iconográfica, ¿no? De íconos, sino que me ha impactado mucho es por la cercanía, porque esa imagen me acerca totalmente al Señor. En la experiencia que yo tuve en el encuentro con Él, yo tengo una experiencia que no está relacionada con las imágenes que tenemos, por decir así. Sí, uno puede decir que lo que yo dilucidé del Señor en esa luz que me enceguecía donde estaba Él, sin embargo, veo esa persona que es Jesús, y encuentro en Él esa realidad mística, espiritual, que se refleja en toda la iconografía de la iglesia. Cada que vemos una estatua del Señor, un dibujo de Él, una imagen, ahí está Él de todas maneras, sin importar si la imagen de Jesús aparece como africano o judío o anglo o chino, no importa, es como la Santísima Virgen María. La experiencia que yo tuve con ella no fue una experiencia relacionada o parecida a las imágenes, con excepción de cuando estaba reviviendo procesiones de la Virgen María en las que yo tocaba la trompeta del colegio, pero como ella en esas procesiones se humanizó, la advocación en que iba la estatua no era la misma que cuando ella se humanizaba. Pero la presentación de Jesús y de María entre nosotros, cuando se manifiestan en una forma sobrenatural, que son las apariciones, ¿no? Y apareciendo de acuerdo a la raza, el color, son una manifestación muy amable del cielo, ¿no?
no quiere alterar los factores, como diríamos, y quiere entrar en perfecta armonía con la cultura, la raza donde aparecen. Es como la guadalupana, la morenita, ¿cierto? Que aparece entre los indígenas. La Virgencita de Fátima es muy portuguesa, ¿no? Y así, nosotros vemos las advocaciones de la Virgen, son un regalo precioso. Lo mismo Jesús, como le ha aparecido a tantos místicos, y todos hablan de él, de cómo lo vieron, y cada uno tiene una experiencia diferente. Pero lo que entendemos nosotros de toda esta tradición sagrada de las imágenes es que es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje muy importante, porque obviamente que la base de ese lenguaje es la parte física, humana, que son, pues en sí, la imagen física, el dibujo, la escultura, todo lo que sea una iconografía en todos los niveles. Esa es la parte como la plataforma, ¿no? de ese lenguaje, porque el lenguaje lo que hace es que nos habla de esa imagen, de ese Dios, de esa Virgen, de ese ángel, de ese santo, de esa alma del purgatorio, nos habla, pero al mismo tiempo que tenemos esa conversación con las imágenes, en una forma de oración o contemplativa o una forma personal. Si nosotros logramos hacer esto con fe, precisamente esta palabra que acabo de leer a los Gálatas de San Pablo sobre la fe, es una invitación a creer, ¿no? A creer sin necesidad de ver, sin tener pruebas. Entonces yo estoy mirando una imagen que obviamente es simplemente una imagen. Sin embargo, mi fe me lleva a trascender la imagen. Entonces, en un estado contemplativo o en cualquiera que sea el estado que estoy ahí, salmodia, recitación, una conversación personal con la imagen o la estatua, yo llego a compenetrarme con ella y el Espíritu Santo me puede llevar a tener una experiencia con Dios por medio de esa imagen. Ustedes saben que todos los protestantes tienen un gran problema con esto, porque el demonio durante esa famosa reforma, como la conocen, les robó toda la iconografía de las tradiciones de la iglesia, y se las demonizó, especialmente muy fuerte entre los calvinistas, que se obsesionaron y son pues un grupo de personas cristianas, protestantes, que absolutamente detestan las imágenes. Se vuelven locos cuando ven imágenes. Entonces, estas personas fueron como amputadas de esta gracia, se les cortó de raíz. Y nosotros al tratar de darle a esto un sentido, nos preguntamos, ¿por qué el diablo tenía tanto interés en robarle a los cristianos las imágenes y convertirlos en enemigos de ellas, para que de ahí en adelante los persigan? Llevan 500 años en eso, persiguiendo las imágenes. ¿Por qué? ¿Cuál era el interés de Satanás al hacer eso? Es muy claro. El interés de Satanás con la reforma fue tumbar el sacramento de la confesión, tumbar la Eucaristía, tumbar las imágenes, tumbar la virginidad de María, tumbar la espiritualidad de San José, tumbar nuestra relación con los ángeles, con los santos, con las almas del purgatorio, porque tumba el purgatorio. Y son una podada de ese árbol de la fe en una forma tan horrible que se convierte en amputación. Y quedan estos cristianos disminuidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, la respuesta es, las imágenes
representan una herramienta extremadamente poderosa para que el cristiano, que es un ser carnal, que está en el mundo material, se pueda, por medio de estas imágenes materiales, físicas, que representan lo espiritual, pueda elevarse por medio de ellas hacia el espíritu. Es un apoyo, como si fuera un escalón para lanzarse allá a ese espacio de Dios. Es un ejercicio espiritual, es una ayuda. Es muy lindo, ¿no? Porque cuando están bendecidas, estas imágenes y estatuas son convertidos en sacramentales, ¿no? La prueba está que, para que entendamos muy bien, y la mayoría de ustedes lo deben saber, ¿no? La razón por la cual estos objetos y estas reliquias se convierten en sacramentales es porque en el momento que el sacerdote las bendice, ocurre lo mismo que ocurre con la sal, con el aceite, que con el agua bendita, que en el momento en que la bendice, le saca el espíritu de la naturaleza y le da el Espíritu Santo. Por eso se habla de la sal exorcizada, el aceite exorcizado, el agua exorcizada. Quiere decir, para un exorcismo es sacar un espíritu o espíritus de una criatura. Entonces, cuando es una imagen o es una estatua, obviamente no es una criatura, es un objeto, pero es un objeto religioso. Y entonces la bendición del Padre ya convierte ese objeto que es natural, lo convierte en un objeto sobrenatural. Y por eso, cuando tenemos estos objetos sobrenaturales en la casa, que ya están bendecidos por el sacerdote, tienen la propiedad de ayudarnos, perdón, en una forma mucho más efectiva para nosotros lograr elevarnos al Espíritu. Porque ya el Espíritu Santo está latente, vivo en esa estatua, en esa imagen, y los demonios ya no ven la estatua en la imagen, sino que ven a quién representan. Si es una estatua de la Virgen, ven a la Virgen, no la estatua, porque está bendita, y ya el Espíritu Santo presenta, es el hecho real de lo que representa. O sea, es como el escapulario, el crucifijo, el rosario. Cuando están benditos ya son espíritu, ya están en el espíritu. Y esto, lo mismo pasa en el lado opuesto con la brujería. Cuando un exorcista llega a exorcizar una casa que está embrujada, donde hay manifestaciones de espíritus, lo primero que buscan es objetos, ¿no? Objetos religiosos o supersticiosos que presenten sospecha, ¿no? De que estén encantados. Entonces, hay objetos que utilizan en la brujería. Ya todos ustedes saben que el vudú, por ejemplo, utiliza muñecos con agujas y todo esto. Entonces, estos objetos, cuando están encantados por el brujo y han tenido un ritual, una invocación, tienen espíritu del mal. Entonces, si la traen a una casa, van a crear problemas, van a quitar la paz, a robarse la paz de la casa, quién sabe qué van a hacer. Entonces, por eso nos damos cuenta que estas imágenes, al estar bendecidas, son una fuerza increíble espiritual. Y cuando nosotros entendemos eso, ya al mirar esas imágenes y orar con ellas, sabemos que estamos orando con algo que está vivo. Si ya no es simplemente un objeto material, es un objeto espiritual. Y eso tiene una diferencia muy grande. Si yo llevo un rosario en el cuello,
aunque lo tenga dentro de la camisa y no se vea, ese rosario está bendito y es con el que oro todo el tiempo. Ese rosario está lleno de Dios, está dentro de un océano espiritual. Eso ya quema a los espíritus que andan por ahí rondando. Ya no se atreven a acercarse. Pero obviamente que estoy hablando de una persona que esté en gracia de Dios, porque los sacramentales no actúan como amuletos, ¿no? No actúan sobre cualquier persona. O sea, hay personas que andan en pecado mortal y tienen un rosario colgando del cuello y tienen medallas y eso no los va a proteger. Eso no va a asustar al diablo. Cuando yo estaba secuestrado por las guerrillas de la FARC aquí en Colombia, algunos de los guerrilleros tenían medallas y escapularios que se los había puesto la abuela y la tía y la mamá, pero ellos no creían en nada. Entonces, por lo tanto, estos sacramentales no les ayudaban, ¿no? Eh, pero cuando pasamos de lo que estoy hablando yo y pasamos a lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, como nos lo han presentado de una forma tan hermosa los sacerdotes y nuestra querida hermana religiosa de la Visitación, ya entramos en la mística del Sagrado Corazón de Jesús y entramos en ese centro espiritual del ser. Por eso, en el lenguaje común, la gente dice, me rompieron el corazón. Yo ya no soy, ya no puedo amar a nadie. A mí me traicionaron y tengo el corazón herido, roto. Y eso es un lenguaje popular, ¿no? De todas maneras, nos podemos dar cuenta que siempre, aún entre la gente que no conoce a Dios, el corazón siempre ha sido algo esencial del ser, porque se habla de romperse el corazón, de herirme el corazón, de hacerle daño a mi corazón. Mi corazón se endureció porque me traicionaron. Y este es un lenguaje popular. Y des en cuenta que la gente, sin saber, el corazón lo tiene como eso, algo donde se centra todos los sentimientos del hombre, donde está el amor, donde está el odio, donde están las pasiones buenas y las malas, donde todo está ahí. Entonces, y ese estoy hablando del corazón humano, no de, como decía el padre, no el que bombea la sangre, sino del centro de sensibilidad, de vida del ser humano, donde tiene todo eso que le duele, donde tiene el odio, donde tiene todo eso, los sentimientos. Entonces, aquí llego yo al mismo ejercicio que estaba haciendo con las imágenes que son en principio físicas y no representan más nada que una imagen de una persona que puede ser Dios o un santo, un ángel, un alma del purgatorio. Pero después llegamos al punto en que estaban benditas, entonces ya se trasladaron al mundo espiritual y se convirtieron en imágenes sobrenaturales. Y ya en el mundo espiritual ya actúan porque ya los espíritus del mal ven en esas imágenes es a quien representan, la ven o lo ven. Entonces lo mismo sucede ahorita que nos vamos a trasladar del corazón humano al corazón divino y al corazón inmaculado de María. ¿Qué sucede? Que este corazón del que estamos hablando humano, que es el que alberga los sentimientos, las pasiones, buenas y malas, el odio, todo esto lo alberga ahí, el miedo, los presentimientos, todo eso lo alberga ahí. Entonces, si nos vamos hacia el corazón de Jesús y entramos en él, nos damos cuenta que esta es la gran habitación del reino de Dios. Y entonces ahí está todo el poder de Dios. Así como en nuestro pobre corazón humano están todos los sentimientos buenos y malos, en el corazón de Jesús está todo lo bueno, está su reino, la luz, el poder infinito, todo está en ese corazón. Entonces, piensen lo grande que es hacer el ejercicio de conectar, o más bien
unir nuestro pobre corazón quebrantado y mal inclinado con ese corazón divino donde está el reino que nos vino a salvar y a invitar para habitarlo eternamente. El reino de Dios está en ese corazón de Jesús. Ahí está el reino de Dios. Ahí está nuestra salvación. Ahí está la puerta del cielo. Ahí está la luz, la invitación a la gracia eterna, la invitación a la libertad, la paz infinita, la esperanza realizada. Ese es el corazón del Señor. Entonces, obviamente que así como con las imágenes partimos de una imagen que no tenía vida, un cuerpo inerte, pasar a un cuerpo vivo por la bendición del sacerdote. Pues nosotros, por el sí, el fiat que le podemos dar a Dios y el bautismo que ya tenemos, entramos en la vida sobrenatural del corazón de Jesús. Y por eso es que cuando nosotros entendemos lo que es contemplar ese misterio del Sagrado Corazón de Jesús, entendemos el misterio de lo que es la adoración al Santísimo. Miren ustedes que cuando usted va a adorar al Santísimo, está adorando ese Sagrado Corazón. La prueba está que si usted lee los reportes que hay sobre los milagros eucarísticos, se va a dar cuenta en qué se convierten esas hostias que sangran. Se convierten en parte del corazón del Señor. En eso se convierte. Entonces, la hostia, ¿qué encontramos en la hostia? El Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, ese Sagrado Corazón de Jesús es representado con corona de espinas, con lanza atravesándolo, sangre, y sabemos que agua también. Y siempre que hablamos del corazón de Jesús, necesariamente nos vamos a colocar a los pies de la cruz con este romano que atraviesa el costado del Señor con la lanza. Ahí vamos a estar. Y vamos a estar como testigos de esa agua y esa sangre que brotan de ese costado, que vienen del corazón del Señor. Necesariamente ahí llegaremos, porque ese es el encuentro con ese corazón que se abre para como puerta al cielo, que derrota la muerte en esa cruz, que se abre como puerta al cielo y que reúne todos los corazones que le dan el sí, los corazones que dicen sí, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios, que se abren a Él también. Entonces es esa comunión de los corazones. Y ahí es donde debemos llegar en esta reflexión y también en este congreso y también en este mes de junio y también cada vez que vayamos a adorar el Santísimo o a recibir la Eucaristía en la comunión o cada vez que estamos orando, cada vez que estamos sufriendo, cada vez que estamos alabando a Dios por los dones que recibimos y las gracias. Porque al tener una claridad de qué es lo que estamos hablando cuando mencionamos el Sagrado Corazón de Jesús y empezamos a tener conocimiento de eso, yo les aseguro que la relación con el Señor cambiará y también la relación con nuestra religión y la relación con nuestra espiritualidad, porque ya vamos a estar más elevados que la religión, ¿no? Ya no somos simplemente unos católicos religiosos, sino que somos ya unos católicos espirituales. Qué diferencia tan grande, ¿no? Pasamos de lo que San Pablo exhorta a una de sus comunidades cuando dicen, han tomado ya mucha leche, ya es hora de tomar el alimento sólido. Es de esos que habla San Pablo. Ya cuando entramos de la imagen inerte física que no tiene vida, pero que representa un Dios o la Virgen o quien represente, y pasamos a la imagen
que está bendita y que tiene espíritu y que está viva, igual nosotros cuando pasamos de ser simples corazones heridos y llenos de pasiones malas y llenos de toda clase de deficiencias a nivel espiritual, pero encontramos que ese corazón de Jesús nos llama y nos pide que entendamos lo tanto que nos ama y que está abriendo ese corazón para que nosotros lo habitemos y a través de él entremos a la gloria. Entonces ya nuestra vida cambia y ahí entramos ya a un banquete donde se consume alimento sólido. Entonces, esa es la invitación de toda esta reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Es entender cuánto quiere Él que nosotros crezcamos espiritualmente hasta el punto que podamos llegar a su santuario al final de esta vida. Porque des en cuenta que mucha gente vive esta vida y la vive dentro de la iglesia, pero la vive únicamente terrenalmente, carnalmente, cerebralmente, no la vive espiritualmente, no trasciende la religión nunca, no pasa de esa imagen inerte que no tiene vida al espíritu, a la imagen bendecida que tiene vida, no pasa. Entonces se queda en lo inerte, en la imagen, en lo que no tiene vida, porque hay muchas oraciones que no tienen vida, hay muchos rosarios que no tienen vida, hay muchas medallas que no tienen vida, hay muchas Biblias que no tienen vida, porque no hay vida en ellas, porque no se le ha dado vida. Para que haya vida en el Espíritu, tenemos que entrar en el Espíritu. Y para entrar en el Espíritu, tenemos que darle el sí a Dios. Tenemos que entender qué significa lo que San Pablo está hablando sobre la fe, lo que está hablando sobre la ley, que habla con claridad que la ley no puede salvar al hombre. La religión no salva al hombre, pero la fe sí. Entonces, ahí encontramos ese sacrificio de Abraham con Isaac, su hijo, que se lo entrega a Dios. Y porque tenía fe en él y sabía que Dios era tan grande que de alguna forma él iba a hacer algo mucho más grande y mejor con su hijo y con él, que él tratar de salvar a su hijo y no entregárselo a Dios. Él sabía que era mejor entregárselo. Y miren lo que sucede. El ángel no deja que Abraham lo sacrifique y le entrega un carnero. Y ahí viene el pacto entre Abraham y Dios, quien manda a su hijo Jesús, a cambio de ese Isaac que el Señor no quiso que le entregara, porque Abraham sí se lo entregó. Lo que pasa es que el Señor no necesitó que Abraham lo sacrificara, porque el sacrificio más grande que Dios quería era su fe. Ese era el sacrificio más grande. Y por eso Abraham se conoce como el padre de la fe. Y cuando traducimos todo eso al cristianismo, porque esto es antes de Cristo, lo encontramos en la circuncisión de corazón de la que habla Jesús. La circuncisión del corazón es lo que Abraham hizo. Él le llevó al Señor lo que le pidió el Señor y el Señor le pidió lo más grande. Ustedes conocen la historia. Él incluso tuvo un hijo con la esclava, porque ya no esperaba que Sara, su esposa, le diera hijos. Sin embargo, le dio un hijo y ese hijo se lo pidió el Señor para el sacrificio. O sea, estamos hablando de algo muy grande. Obviamente un hijo es un hijo y cualquiera a que le pidan un hijo para sacrificio es un sacrificio por encima de la fortaleza humana. Pero aquí es cuando encontramos esa fe. Entonces, ese corazón de Jesús representa precisamente eso. Y entonces aquí viene la reflexión sobre Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Antes de que Jesús apareciera Santa Faustina Kowalska con el mensaje de la Divina Misericordia y las promesas de la Divina Misericordia, ya la Iglesia
tenía una tradición y devociones del Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ya las tenía. Sin embargo, miren cómo se transforma todo esto con el tiempo, y el Señor, al aparecerle a Santa Faustina, le habla de: escribe, Jesús, en ti confío. ¿Y qué es lo que está representado en esa imagen? Es agua y esa sangre, que son los rayos que salen del corazón del Señor. Entonces, de nuevo, en la Divina Misericordia de Santa Faustina tenemos el Sagrado Corazón de Jesús. Eso es lo que vemos ahí. Usted mira la imagen de la Divina Misericordia y ¿qué ve? Unos rayos saliendo de su corazón. Ese es el Sagrado Corazón. Entonces, ¿y qué dice ese Sagrado Corazón? Él quiere que nosotros siempre estemos con esta ejaculatoria en el corazón: Jesús, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Esto no solamente es un exorcismo, porque el diablo no resiste eso. Tenga la seguridad de que si usted está consciente de eso, y sabe qué significa y sabe el poder que tiene, con eso derrota demonios, con eso ahuyenta el diablo. Siempre advierto una cosa: en caso tal, ¿no? Para todo esto que estamos hablando, uno tiene que estar en gracia de Dios. Esto no funciona si uno está en pecado. Por eso hay que tenerlo claro. Es como cuando hablamos de las preocupaciones que podemos tener de este mundo, ¿no? Tanto peligro que hay. Miren ustedes ahora la pandemia, pero ¿cuántos peligros hay? Muchos. Es un milagro todos los días que estemos vivos, porque a uno por donde pase le puede caer una teja encima, le puede caer un camión encima, es decir, somos unas criaturas mortales, vulnerables, en peligro desde que abrimos los ojos al despertar. Entonces, la respuesta siempre es: si usted quiere protegerse de las acechanzas del diablo, que es el que quiere terminar con su vida y acortársela para que usted no reciba las gracias y las oportunidades que tendría si vive la vida que Dios le dio con el tiempo que Él le asignó. Para eso necesita uno defenderse con la santidad. Es de la única manera. Si usted no es suficiente ser bueno. Acuérdense del joven rico del Evangelio. Ese era bueno, pero no era suficiente. Entonces, hay que tener eso claro, porque el Sagrado Corazón de Jesús es la imagen perfecta de la invitación a la santidad, porque Él nos está invitando a entrar por ahí. Ustedes ven que esa imagen del corazón de Jesús tiene siempre su mano izquierda sobre el corazón, su mano derecha bendiciendo. Ahí está representada esa gloria que nos trajo, ese amor que nos trajo, esa puerta que nos abrió, esa sangre que brota y nos compra del mal, nos libera, nos desencadena, y todo está representado en ese corazón. Entonces, entender el misterio de ese corazón y recrear eso dentro de nuestra religión como una devoción que es líder en nuestra vida espiritual, porque Jesús debe ser ese centro de nuestra vida espiritual. Es nuestro Señor, nuestro Dios, y el Padre se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo, a quien lo hace visible, y no solamente visible, físico, de carne también. Entonces, en esta realidad explicamos la imagen de Jesús. ¿Por qué razón tenemos imágenes de Jesús? Porque Jesús se encarnó y se hizo uno de nosotros, y se encarnó en un cuerpo físico y ascendió al cielo en un cuerpo físico. Entonces podemos dibujarlo, lo podemos esculpir, porque hay una imagen concreta de él. Esto es muy importante tenerlo claro para que no hayan dudas de las imágenes, de la iconografía de nuestra iglesia. Ahora, yo diría lo siguiente para culminar toda esta jornada de hoy, que nos ha llevado
en una forma tan hermosa por todos estos jardines de Dios, de su Sagrado Corazón. La belleza de Santa María, Margarita María de Alacoque, la belleza de San Juan Eudes y de los santos que han tenido una relación directa con el Sagrado Corazón de Jesús místicamente, ¿no? Santa Faustina Kowalska. Y el encuentro también con esa espiritualidad de nuestra iglesia que nos enseña a acercar a ese Jesús, a ese Dios, acercarlo más hacia nuestros ojos, hacia nuestro corazón, hacerlo más tangible, porque la imagen nos lo trae, ¿no? Nos lo acerca. Es un paso importante, es una herramienta y nos ayuda. Entonces, que todo esto, esta unción que hemos recibido hoy, nos haya elevado a ese nivel, para que cuando usted vea esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, usted tenga una relación con esa imagen diferente, ¿no? Mucho más profunda. Ustedes saben que la iglesia tiene sus tradiciones de entronizar los dos corazones en los hogares, en las familias. Y mucha gente las entroniza en sus oficinas, en sus fábricas, en sus negocios, porque el que es católico no tiene vergüenza de demostrar que es católico y en cualquier parte lo puede tener al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Entonces es una tradición de la iglesia muy hermosa, la están tratando de revivir en muchos lugares, hay apostolados dedicados a eso, muy importantes, y quizás algunos de ustedes pueda que tengan las imágenes guardadas en un cajón. Yo siempre recomiendo a la gente qué importante que es traer esas imágenes, entronizarlas en la parte, en el salón más importante de la casa o de la oficina o la fábrica o el negocio, donde estén, y siempre darle señorío a ese corazón de Jesús, siempre. Todo el tiempo que uno pase por el frente, en cualquier momento de reflexión estar parado ahí, y todo eso es muy lindo. La iglesia es madre y es santa, y todas estas tradiciones y estas devociones tienen sentido, porque siempre han sido inspiradas por el Espíritu Santo, y esto no se nos puede olvidar. Es muy importante tenerlo claro para que no lo desperdiciemos, para que no nos dejemos intimidar. Usted sabe que aún dentro de la iglesia hay sacerdotes demasiado inteligentes que no tienen ninguna relación ni interés por las estatuas de las imágenes. Es más, cuando llegan a una parroquia, empiezan a sacar todo. A mí me ha tocado. Aquí en la casa tenemos un Sagrado Corazón de Jesús que estuvo en la Catedral de Montreal, en Canadá, por 110 años, con sus veladoras y sus lámparas ahí, 110 años. Es un Sagrado Corazón de Jesús tradicional, hermoso, muy grande. Y estando yo en una conferencia en Toronto, Canadá, hace ya mucho tiempo, al final se me acercó un sacerdote anciano y me dijo, ¿a usted le interesa? Porque yo hablé ahí de mi sede en Bogotá, de la casa madre. Entonces se me acercó y me dijo, ¿a usted le interesaría que yo le hiciera una donación de un Sagrado Corazón de Jesús? Y me contó toda la historia. El sacerdote había sido el párroco saliente de la Catedral de Montreal, y el párroco entrante apenas llegó, dijo, todo esto lo sacaré de acá. Aquí no se queda ni una imagen. Lo único que vamos a tener es un resucitado en el altar. Y bueno, este sacerdote casi le da un infarto, ¿no? Pero él venía de esas teologías perversas y totalmente torcido el padrecito. El caso es que este sacerdote se llevó el Sagrado Corazón para su casa, y él me lo donó. Y yo fui a buscar cómo enviarlo a Colombia. Obviamente el correo era imposible de costoso, costaba una fortuna y la única forma de enviarlo era por barco.
y se iba a demorar mucho tiempo, pero no había otra alternativa, lo mandé por barco. Yo me olvidé, porque pasó tanto tiempo y no apareció, que yo me olvidé del cuadro. Y un día, había pasado más de un año, timbraron y yo estaba solo en la casa, lo cual es muy raro porque siempre hay gente, y era el cuadro. eh, Tenía toda clase de sellos y había estado por todas partes y llegó intacto. Eh, y eso fue pues una historia muy bonita, porque ahí está el Sagrado Corazón y con él he tenido unas experiencias hermosas aquí en la casa en tiempos duros y tiempos buenos. Siempre he estado caminando por ahí, por el lado de él, mirándolo y él mirándome a mí. Y así es como hemos vivido esta experiencia iconográfica del Sagrado Corazón de Jesús también aquí en nuestra casa de la misión. Pues con esto termino, voy a leer la palabra de Dios donde nos lleve para cerrar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 desde el versículo 24, y dice así: proclamación del misterio. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. De ella he sido yo constituido servidor por disposición divina, dada en favor vuestro, para cumplir el encargo de anunciar la palabra de Dios, es decir, el misterio que estuvo escondido durante siglos y generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus santos. En efecto, Dios quiso dar a conocer a los suyos las riquezas de gloria que contiene este misterio para los gentiles, es decir, que Cristo está en vosotros y es la esperanza de la gloria. Nosotros lo anunciamos exhortando a todo hombre y enseñando a cada uno con la verdadera sabiduría, para hacer a todos perfectos en Cristo. Con este fin trabajo afanosamente con su fuerza que actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Qué lindo que es, ¿no? Muy bonito cierre y también muy bonito congreso. Les agradecemos a todos los que se han conectado. Le pedimos al Señor que los bendiga a todos ustedes y sus familias y sobre todo que les bendiga esa relación con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María y que mantengamos en nuestra vida esa relación íntima con ese Sagrado Corazón para que tengamos y disfrutemos de su compañía, de su cariño, de su sabiduría, de su fortaleza, de la esperanza, de la caridad, de todo eso que es Él, Dios, para que podamos aliviar este corazón nuestro que es una vasija rota, llena de heridas y llena de toda clase de cosas que no deben ser. Pero el Señor nos sana a todos porque Él nos ama, pero necesitamos darle el fiat. Amén. The greatest joy